Hoy en el programa, se le ha denominado la deuda impulsada por los empleadores y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha iniciado una investigación sobre prácticas y productos financieros que pueden dejar a los empleados endeudados con sus empleadores. También en el programa, una plataforma global de crecimiento y desarrollo profesional promueve la creación de un entorno donde las mujeres apoyen a las mujeres y apuntala a los propietarios de empresas pertenecientes a minorías. Finalmente, en julio se realizará la sexta edición del Festival Internacional Colombiano de Washington, D.C., con nuevas estrellas y muchas novedades. Nos acompañan hoy en el programa David Correal, de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Marisa González del Chase DC Community y Xiomara Vargas, organizadora del Festival Internacional Colombiano. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha iniciado una investigación sobre prácticas y productos financieros que pueden dejar a los empleados endeudados con sus empleadores. La agencia busca datos y experiencias de los trabajadores con estas prácticas emergentes y productos financieros denominados deuda impulsada por el empleador. David Correal, de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, está con nosotros para explicarnos de qué se trata esta investigación. David Correal, bienvenida al programa. ¿Cuál es el propósito de su investigación? El propósito de esta investigación es porque hemos escuchado de muchas personas y organizaciones en una extensa gama de ocupaciones e industrias sobre prácticas y productos muy preocupantes que son exigidos por los empleadores para que las personas consigan un trabajo o para que puedan avanzar. Estas prácticas y productos financieros pueden hacer que los empleados queden endeudados con sus empleadores y no puedan dejar sus empleos si así lo desean. Entonces, nuestra agencia, el CFPB, está interesado en saber si los consumidores tienen la opción de aceptar o no estas deudas. También queremos saber cuáles son los términos y las condiciones de estos productos antes de nosotros tomar una decisión sobre la acción apropiada. Debemos entender mejor cómo funcionan estos productos y qué uso les dan los trabajadores y cuál podría ser el impacto en el bienestar financiero de un trabajador o su familia. Así que queremos escuchar a los trabajadores, a las organizaciones, a los investigadores para que tengamos toda la información sobre estas prácticas y podamos revisar y evaluar cuidadosamente lo que vamos a hacer. ¿Qué prácticas y productos financieros pueden dejar a los empleados en deudas después que renuncian? Nos preocupa que los trabajadores no tengan la opción de aceptar o rechazar estas deudas originadas por el empleador. También nos preocupa que estos productos puedan impedir que los trabajadores cambien de trabajo, ya que quedan endeudados con su empleador. Si los empleados no pueden cambiar libremente de trabajo, esto les puede afectar económicamente, puede afectar su futuro y el de su familia. También es posible que los trabajadores no sepan que estos acuerdos implican una extensión de crédito como condición de empleo, que puedan ser reportados al buró de crédito si no los pagan. Entonces, esto prácticamente hace que limite las opciones del empleado. ¿Podría darnos un ejemplo de qué productos son usados para estas deudas? Los que más conocemos son estos dos y parte de la investigación es saber qué otros productos hay en el mercado. El primero es que los empleados tienen que comprar por adelantado equipos y suministros que el empleador requiere a un precio o financiación determinados por el empleador. Y las personas que no tienen la oportunidad de comparar precios. Esto es común con los trabajadores que son subcontratistas o que son clasificados como contratistas independientes.
Entonces, por esta razón, ellos no pueden dejar sus trabajos porque ellos tienen que primero pagar esa deuda. El segundo es que los empleados tienen que firmar acuerdos que requieren que paguen a sus empleadores o entidades de terceros por una capacitación que se necesita para el trabajo. Entonces, si ellos dejan el trabajo o son despedidos dentro de un periodo de tiempo establecido, tienen que pagar multas o tienen que pagar costos muy altos. Cuando regresamos, ¿qué opciones debería tener el empleado en estos casos? Estimados amigos y amigas de El Show de las Preguntas, a lo largo de estos meses en nuestro canal de YouTube hemos reunido más de 100 videos con entrevistas a expertos sobre salud, educación, finanzas, tecnología, inmigración y mucho más, para que ustedes los vean cuando quieran. Visítenos y suscríbanse para que sean los primeros en ver los programas antes que salgan al aire, así como videos exclusivos para nuestros suscriptores. Muchas veces no podemos transmitir en la televisión las entrevistas completas a nuestros expertos, por razones de tiempo, pero ustedes sí pueden verlas completas en nuestro canal de YouTube. Somos un programa joven y necesitamos su apoyo. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y déjenos saber los temas y las preguntas que ustedes quieren que tratemos en el programa. No solo hablamos, también escuchamos. Gracias. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesanovivemejor.org. Que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas. Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con nuestra entrevista a David Correal de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. ¿Qué opciones debería tener el empleado cuando tiene que adquirir una deuda en su trabajo? En este momento no podemos hacer conclusiones porque no tenemos toda la información necesaria. Así que es muy importante para nosotros que el público, especialmente los trabajadores de habla hispana, nos cuenten acerca de sus experiencias relacionadas con estos productos, ya que muchas veces ellos no saben que han firmado un contrato de deuda con su empleador o que no tienen la opción de aceptar o no estas deudas como condición de empleo. También queremos saber cuáles son los términos y condiciones de estos productos. Entonces, por eso invitamos al público a que nos cuenten su experiencia, porque de ahí vamos a determinar cuáles son las opciones que los empleados tienen con respecto a la ley. ¿Podría darnos un ejemplo de cuáles industrias están usando estas prácticas?
Hemos recibido comunicaciones de muchos sectores, pero unos de los principales son el sector de la salud, el sector de los camiones y también en el sector de las ventas, en el retail. El Chase for Business Illuminary es una plataforma global de crecimiento y desarrollo profesional que promueve la creación de un ecosistema de mujeres que apoyan a las mujeres y busca promover a los propietarios de empresas pertenecientes a minorías. La semana pasada realizaron un evento en Washington, D.C. y con este motivo conversamos con Maritza González, manager del Chase D.C. Community. Maritza González, bienvenida al programa. ¿Por qué es importante que las mujeres apoyen a otras mujeres? Bueno, como mujeres es importante que nos apoyemos mutuamente a romper los estereotipos creados sobre nuestro potencial y capacidad de logro. La mujer de hoy en día puede alcanzar cualquier meta que se proponga y en JPMC lo que hacemos es tratar de facilitarle recursos y oportunidades para que puedan brillar mucho más. ¿Qué consejo tiene usted para una joven latina que podría estar pensando en iniciar su propio negocio? Lo primero es conocer los recursos que están disponibles y tener un plan. Es muy importante pensar en el acceso al capital, pensar en la caja de flujo y el manejo del negocio en general antes de pensar en el crecimiento. Además, también es muy importante que tomen en cuenta asegurarse que sus asuntos financieros personales también estén en orden. Es muy importante para tener esos en orden para poder empezar a establecer su negocio y obtener, obviamente, préstamos y crecer su negocio. ¿Qué limitaciones enfrenta una mujer latina para empezar un negocio? Bueno, según el Departamento de Trabajo, las mujeres emprendedoras ahora conforman un tercio de los propietarios de negocios y el número está aumentando rápidamente. El 65% de las empresas propiedad de mujeres sienten que se enfrentan a mayores desafíos al dirigir su negocio que los hombres y tienen que demostrar un conocimiento y experiencias superiores para tomarse en serio. Lo que podría ser el motivo porque el que estadísticamente más mujeres sienten la necesidad de autofinanciar su negocio y solicitar y tender a recibir préstamos comerciales a tasas más bajas que los hombres. 2 de cada 3 indicaron que su tiempo es mayor que el de los hombres porque asumen una mayor responsabilidad en su vida doméstica, tiempo personal y también las mujeres emprendedoras piden aproximadamente $35,000 menos en financiamiento comercial que los hombres. Si usted estuviera a cargo, ¿qué haría para empezar un empoderamiento de la mujer en un mejor lugar de trabajo? La respuesta cuando volvamos. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. Que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas. Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Estimados amigos y amigas de El Show de las Preguntas, a lo largo de estos meses en nuestro canal de YouTube hemos reunido más de 100 videos con entrevistas a expertos sobre salud, educación, finanzas, tecnología, inmigración y mucho más, para que ustedes los vean cuando quieran. Visítenos y suscríbanse para que sean los primeros en ver los programas antes que salgan al aire, así como videos exclusivos
para nuestros suscriptores. Muchas veces no podemos transmitir en la televisión las entrevistas completas a nuestros expertos por razones de tiempo, pero ustedes sí pueden verlas completas en nuestro canal de YouTube. Somos un programa joven y necesitamos su apoyo. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y déjenos saber los temas y las preguntas que ustedes quieren que tratemos en el programa. No solo hablamos, también escuchamos. Gracias. Continuamos con nuestra conversación con Marisa González del Chase DC Community. ¿Qué haría usted para hacer de empoderamiento de la mujer un mejor lugar para laborar? Creo que parecido, similar a lo que tuvieron ahora, el evento de ahora, es en crear oportunidades como la iniciativa con Luminary, Women on the Move y JP Morgan Chase, en proporcionar asistencia técnica, educación empresarial y herramientas para escalar pequeñas y medianas empresas propiedad fundadas por mujeres. También creo que la mentoría es algo bastante crítico y creo que muchas eh, empresarias, emprendedoras a veces no saben de los recursos que están disponibles y entonces creo que eso a veces se hace una barrera y me encantaría que hubiera más oportunidades donde se pudieran proveer más mentoría y información en general para que las mujeres se sientan más apoyadas. Hábleme de alguno de los programas que JP Morgan Chase ha desarrollado para apoyar a las empresas de minorías. Bueno, uno de los que, como mencioné, uno de los programas que tomó lugar ahora es una colaboración de Women on the Move, de JP Morgan Chase, y cuyo objetivo es impulsar las metas y ambición profesional de las mujeres dentro y fuera de la firma. También tenemos un programa que es programas de Elevate Together, dedicados a proveer recursos para pequeños negocios, para promover su crecimiento en colaboración con la Cámara Hispana de Negocios mediante recursos gratuitos y bilingües. Y más, pueden obtener más información sobre Elevate Together en el sitio de la web elevatetogether.com/university. El Festival Internacional Colombiano de Washington, D.C. se prepara para realizar la 6ª edición del evento que se realizará en la Universidad Católica. Este año está lleno de sorpresas y tendrá como país invitado a la República Dominicana. Para que nos cuente qué novedades tendrá el festival, este año estamos con Xiomara Vargas, organizadora del evento. Bienvenida al programa, Xiomara Vargas. ¿Cómo surgió la idea de este festival? Bueno, realmente no fue una idea solo mía, fue una idea en grupo, un grupo de colombianos también junto con un amigo mexicano aquí en el área. Decidimos formar una organización que se llama Go Colombia, porque queríamos como resaltar, ¿cierto?, lo que es Colombia ante la comunidad. Realmente no queríamos hacer un festival que solo fuera dirigido a la diáspora colombiana, que lógico es una de nuestras metas y siempre ha sido una de nuestras metas principales, cómo unir la comunidad colombiana que vive en el área metropolitana de Washington, D.C., pero también cómo dar a conocer Colombia ante el mundo, ¿no? Especialmente Colombia ante la región. Entonces, esta idea surgió ya aproximadamente hace 7 años. Entonces, el Festival Internacional de Colombia o The International Colombian Festival of Washington, D.C., que ese es el nombre oficial, se ha venido celebrando desde el 2016. El 2020, por obvias razones de la pandemia, fue el único año que no hemos ejecutado el festival. El año pasado volvimos a hacer el festival y este año pues estamos con más ganas de poder tener la oportunidad de continuar esta bella labor que empezamos en el 2016. ¿De qué se trata el festival? El festival es un festival netamente cultural, pero lógico, el tema cultural encaja muchos aspectos, ¿no? Cuando digo culturales se resalta diferentes aspectos culturales de Colombia,
tanto su gastronomía como su música. También se resalta sus tradiciones, entonces sus bailes folclóricos. En su música se resaltan los diferentes géneros. Colombia es un país muy diverso, ¿cierto? Tenemos tanto la costa pacífica como la atlántica, como las montañas de los Andes. Entonces, dentro del mismo Colombia hay una variedad de géneros musicales increíbles y esa es la idea, de que se den cuenta de que de Colombia no solo viene, digamos, la cumbia, pero también se resalta lo que es la salsa, se resalta bailes del Pacífico como el currulao, se resalta también el joropo, que es un baile muy lindo que se da en los llanos orientales de Colombia, una región aproximadamente a 4 horas de Colombia. Entonces, esa es la idea, resaltar todos los aspectos culturales desde Colombia, desde su gastronomía hasta sus bailes culturales. ¿Y cuáles son las estrellas del evento? La respuesta, cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Tom Perez has been, I believe, one of the best secretaries of labor in our history. A son of immigrants who worked on the back of a trash truck to help pay for college. He's worked as a civil rights attorney and as Secretary of Maryland's Department of Labor, where he helped implement the country's first statewide living wage law. He is tireless. He is wicked smart. I mean, if you look at his body of work on behalf of working people, he has been extraordinary. Tom Perez, Democrat for governor. ¿Sabía usted que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas? Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Continuamos con Xiomara Vargas y el Festival Internacional de Colombia. ¿Cuáles son las estrellas del evento este año? Bueno, este año estamos muy contentos. Como todos sabemos, este año yo le digo que ha sido como el año de Colombia con una famosa película que Disney produció, la película Encanto, una película animada que ganó un premio Oscar como la mejor película animada del 2022. Estamos muy contentos porque uno de los actores de la película, Mauro Castillo, él es un actor y él es un compositor y músico conocido en Colombia. Él es uno de nuestros artistas principales del evento. Él está viniendo al evento y pues estamos muy contentos. Él, además de haber participado en la película Encanto, él ha participado en diferentes producciones en Colombia. Él fue ex miembro del grupo Nietzsche, entonces también es un salsero muy conocido, tiene temas muy importantes y bueno, ¿y quién no conoce el tema de la película Encanto, que es We Don't Talk About Bruno? Entonces todos estamos muy contentos de solo ir a escuchar esa canción, pero lógico, también de ir a escuchar otros ritmos musicales que Mauro Castillo nos va a traer al escenario. También tenemos un acordeonero de un grupo de vallenato muy famoso que se llama Iván Zuleta, ¿cierto? Él viene de la familia de la dinastía Zuleta, un grupo de vallenato muy conocido en Colombia, entonces estamos muy contentos de contar con su presencia en el escenario. También tenemos San Miguelito, es un grupo de jóvenes de Colombia que tienen una mezcla musical increíble. Carranga es como un ritmo musical de Colombia muy autóctono de las regiones campesinas, pero ellos han hecho una fusión de carranga con vallenato, con música tropical, con merengue, con salsa, hasta con pop.
Entonces es increíble poder contar con un grupo de jóvenes que han experimentado con estos ritmos musicales. También tenemos artistas locales, grupos de salsa, pero lo más importante este año es que desde hace unos 4 años empezamos una tradición de invitar a un país invitado de Latinoamérica, porque la idea es ser un festival inclusivo, también ser un festival donde le podamos dar a conocer Colombia a otra comunidad hermana de Latinoamérica. Empezamos con Venezuela hace 3 años, el año pasado fue Perú y este año tenemos el honor de contar con la República Dominicana como el país invitado. Entonces también vamos a tener representaciones musicales de la República Dominicana. Tenemos un joven que está incursionando en la bachata. Lo está trayendo el mismo promotor que lanzó a la fama a Romeo Santos. Él se llama Cano Kiss y estamos muy contentos de contar con su música. Tenemos también una cantante, Ana Domínguez. Ella viene con su género urbano, también nos va a deleitar en el festival. Tenemos una cantante local, ella resalta ambas culturas porque ella es colombo-dominicana. Su grupo se llama Chinola y ella nos va a deleitar desde merengue con música tropical hasta con cumbia. Entonces estamos muy contentos de contar con esa diversidad. En la parte folclórica tenemos a Cultural Dance Center. Es una academia de baile aquí en Washington, D.C. Su directora es Lola Jaramillo y ella nos va a deleitar con unos bailes increíbles, tanto de joropo como de cumbia, como ritmos del Pacífico colombiano. También tenemos a la academia de baile Tairona, que nos va a deleitar con una cumbia y una representación de lo que es el Carnaval de Barranquilla. Entonces, tenemos una variedad increíble, tengo una lista larguísima, podría hablar aquí todo el día sobre esa lista, pero entonces los esperamos para que vengan a disfrutar de esta variedad de actividades que van a ver en el festival. El festival se realizará el 23 de julio a las 11 de la mañana y durará hasta las 8 de la noche en la Universidad Católica de Washington, D.C. Es todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo. Nos vemos en YouTube, donde tenemos más novedades de este programa y un centenar de videos del show. Y recuerden, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.